En 1950, el físico Enrico Fermi se sentó a almorzar con unos colegas en el Laboratorio Nacional de Los Álamos y lanzó una pregunta que, hasta hoy, sigue sin respuesta. ¿Dónde está todo el mundo? El universo tiene 13.800 millones de años. Contiene un estimado de 2 billones de galaxias. Solo nuestra galaxia alberga entre 100 y 400.000 millones de estrellas. Una fracción considerable de esas estrellas tiene planetas. Una fracción considerable de esos planetas existe en zonas donde el agua líquida es posible. Los números sugieren que la vida, si surge con cualquier grado de regularidad, debería estar por todas partes. La galaxia debería estar ruidosa de vida. Señales, estructuras, evidencia de ingeniería a escala astronómica. Algo. En cambio, silencio. Un silencio completo, ininterrumpido, de décadas. Esto es la paradoja de Fermi. Y tiene exactamente una única solución que las matemáticas permiten. O estamos solos, o algo está impidiendo que las civilizaciones se hagan oír. Las dos respuestas, analizadas con cuidado, son malas noticias. Establezcamos la magnitud del problema antes de hablar de la solución. El Instituto SETI, la búsqueda de inteligencia extraterrestre, lleva escaneando el cielo en busca de señales de radio desde 1984. 40 años escuchando, múltiples arreglos de antenas, miles de millones de frecuencias monitoreadas de forma continua. Una sola señal de interés en 40 años. La señal WOW, detectada en 1977, con una duración de 72 segundos, jamás repetida, jamás explicada, jamás identificada. 72 segundos en 40 años de escucha. En 2020, se detectó una señal llamada BLC-1, procedente de la dirección de Próxima Centauri, la estrella más cercana a nuestro Sol. Pasó el filtrado inicial. Fue investigada durante meses. Finalmente se atribuyó a interferencia de radiofrecuencia generada por tecnología humana. Estábamos tan ansiosos por encontrar algo que, por un momento, nos confundimos a nosotros mismos con la respuesta. El silencio no es un vacío en los datos. El silencio es el dato. Antes de seguir, dime algo en los comentarios. Si tuvieras que apostar ahora mismo, ¿crees que estamos solos o que hay algo ahí afuera que simplemente no nos ha encontrado todavía? Guarda tu respuesta, porque en unos minutos te voy a dar un argumento que probablemente te la haga cambiar. En 1998, el economista Robin Hanson publicó un artículo que formalizó el problema. Lo llamó el Gran Filtro. El argumento es sencillo. Para que una civilización se vuelva detectable a distancias interestelares, tiene que pasar por una serie de etapas. El surgimiento de la vida, el desarrollo de células complejas, organismos multicelulares, inteligencia, tecnología, la capacidad de expandirse más allá de su planeta de origen. Cada etapa tiene una probabilidad. Multiplica esas probabilidades entre sí y obtienes el número esperado de civilizaciones detectables en la galaxia. El número observado es, hasta donde podemos determinar, 1. Posiblemente 0, si nosotros mismos todavía no somos detectables según los estándares que importarían a distancia interestelar. Esto significa que, en algún punto de esa cadena de etapas hay un filtro. Una etapa, o varias, donde la probabilidad es tan cercana a 0 que casi nada logra pasar. La pregunta no es si el filtro existe, el silencio ya lo demuestra. La pregunta es, ¿dónde está? Hay dos posibilidades, el filtro está detrás de nosotros o el filtro está por delante. Esta es la frase que cambia el peso emocional de cada descubrimiento espacial de los últimos 30 años. Si el filtro está detrás de nosotros, si el paso improbable fue algo de nuestro pasado, algo que ya sobrevivimos, entonces podríamos ser genuinamente excepcionales. Tal vez la única civilización tecnológica de la galaxia, tal vez una entre un puñado. El silencio tendría sentido, porque casi nada más logró atravesar el mismo cuello de botella que nosotros sí atravesamos. Esto es incómodo, pero es un concepto que se puede sobrellevar. Estamos solos. Somos, en cierto sentido, la respuesta a la pregunta de Fermi. El silencio queda explicado. Si el filtro está por delante, si el paso improbable es algo que ninguna civilización ha logrado superar todavía, entonces el silencio significa algo distinto. Significa que toda civilización que llegó a nuestra etapa terminó encontrándose con algo que no pudo atravesar, algo que la detuvo, por completo, sin dejar rastro detectable. No estamos solos en el universo.
Simplemente somos la siguiente en una fila de civilizaciones que todavía no ha llegado al filtro. El silencio no es evidencia de ausencia, es evidencia de lo que el filtro le hace a todo lo que llega hasta él. Antes de seguir, otra pregunta rápida para los comentarios. ¿El filtro está detrás de nosotros o por delante? Escribe detrás o adelante abajo, porque lo que estamos a punto de ver con Marte puede inclinar la balanza hacia el lado que menos te gustaría. Ahora tenemos que hablar de Marte. En 2021, el rover Perseverance comenzó su búsqueda sistemática de biofirmas en el cráter G0, un antiguo lecho de lago que retuvo agua líquida durante, potencialmente, millones de años. Condiciones que, en la Tierra, habrían bastado de sobra para que surgiera y persistiera vida microbiana. Hasta los datos actuales no se han encontrado biofirmas confirmadas, y esto, en un sentido muy específico e importante, son buenas noticias. En 1996, un artículo en Science anunció que un meteorito marciano, el ALH 84001, contenía estructuras que se parecían a vida microbiana fosilizada. La afirmación nunca se confirmó. El consenso científico terminó por descartarla, pero la conversación que abrió sigue siendo la más importante en toda la astrobiología. Si encontramos vida en Marte, aunque sea microbiana, aunque sea fosilizada, aunque sea ambigua, las implicaciones para el gran filtro son graves. Y esta es la razón. Marte y la Tierra son planetas vecinos. Se formaron a partir del mismo disco protoplanetario. Tuvieron agua líquida más o menos al mismo tiempo. Si la vida surgió de manera independiente en ambos, en el mismo sistema solar, en planetas adyacentes, dentro de las mismas centenas de millones de años, entonces la vida no es rara. La vida surge con facilidad, dadas las condiciones adecuadas. Y si la vida surge con facilidad, el filtro no está en las primeras etapas. No está en la química de la abiogénesis ni en el surgimiento de la célula. Esos pasos son, al parecer, fáciles, lo que significa que el filtro está en algún punto más adelante, en el desarrollo de la complejidad, en el surgimiento de la inteligencia, en el comportamiento de las civilizaciones tecnológicas una vez que cruzan cierto umbral. Cuanto más común resulte ser la vida temprana, más catastrófico se vuelve el filtro que tenemos por delante, porque algo tiene que explicar el silencio, y los pasos fáciles ya no pueden cargar con ese peso. Un artículo de 2018 de Anders Sandberg, Eric Drexler y Toby Ord del Instituto para el Futuro de la Humanidad de Oxford modeló la distribución de probabilidad del gran filtro a lo largo de todas las etapas posibles. Su conclusión, bajo el tratamiento estadístico más riguroso que pudieron aplicar, fue que los datos son compatibles con que la humanidad esté sola en el universo observable y que encontrar, aunque sea vida microbiana en otro lugar, desplazaría drásticamente la probabilidad hacia un filtro que todavía está por delante. La última línea del artículo dice: no deberíamos apresurarnos a celebrar el descubrimiento de vida más allá de la Tierra. Pensemos en cómo podría ser el filtro que tenemos por delante. Hay varios candidatos. No son mutuamente excluyentes. El primero es la autodestrucción. Una civilización que desarrolla la capacidad tecnológica para la comunicación interestelar también desarrolla, necesariamente, la capacidad tecnológica para fabricar armas con la escala suficiente para acabar consigo misma. Armas nucleares, patógenos diseñados, tecnologías que todavía no tienen nombre. La pregunta es si alguna civilización logra hacer la transición de tener una capacidad peligrosa a convivir de forma estable con su propio poder. Los datos de nuestra propia civilización no son alentadores. Llevamos 80 años con armas nucleares. Hemos estado a minutos de usarlas en varias ocasiones: 1983, 1995, 1962. La distancia entre la capacidad y la catástrofe se ha medido, más de una vez, en error humano y juicio individual. El segundo candidato es el agotamiento de recursos. Una civilización tecnológica consume energía. Cuanto más avanzada se vuelve, más consume. La transición de una economía energética planetaria a una estelar. La transición necesaria para que cualquier civilización se vuelva detectable a distancias interestelares, tal vez simplemente no sea navegable. Puede que la ventana sea demasiado estrecha. La civilización colapsa antes de volverse lo bastante ruidosa como para que se la escuche. El tercer candidato es algo en lo que todavía no hemos pensado. Este es, estadísticamente, el más probable, porque el filtro, por definición, es algo que detiene absolutamente todo. Es poco probable que sea algo que ya identificamos y parcialmente resolvimos.
Es más probable que sea algo que, visto desde dentro de una civilización que aún no lo atraviesa, parezca una característica normal del progreso. Algo hacia lo que ya nos estamos moviendo sin reconocerlo como un umbral. Este es el candidato que genera la incomodidad más persistente cuando se lo examina con cuidado. No sabemos lo que no sabemos. Y el filtro, por la naturaleza misma del problema, pertenece a la categoría de cosas que las civilizaciones no sobreviven el tiempo suficiente como para documentar. Hay una pieza más de todo esto de la que rara vez se habla. Si el filtro está por delante, y si ya eliminó a todas las civilizaciones que llegaron a nuestra etapa, entonces debería haber evidencia. No señales, no comunicación, restos. Una civilización lo bastante avanzada como para construir estructuras a escala estelar dejaría marcas. Las esferas de Dyson, megaestructuras que capturan toda la producción energética de una estrella, serían detectables como anomalías infrarrojas. Estrellas que simplemente dejan de emitir luz visible. Firmas que no encajan con ninguna explicación natural. En 2015, se observó que la estrella KIC 8462852, la estrella de Tabi, se atenuaba en patrones que ningún modelo natural lograba predecir con plena confianza. Caídas de brillo irregulares, asimétricas, profundas. Las explicaciones principales son naturales: cometas, polvo, comportamiento estelar. Pero ninguna termina de encajar del todo con los datos. Casi con toda seguridad es algo natural, probablemente. Pero el hecho de que, probablemente natural, sea lo mejor que podemos ofrecer a 400 años luz de distancia, dice algo sobre los límites de lo que podemos detectar y lo que podríamos estar pasando por alto a distancias mayores. La ausencia de megaestructuras confirmadas no significa que no existan, significa que no las hemos visto. En una galaxia con 100.000 millones de estrellas, hemos observado con detalle una fracción muy pequeña. El silencio podría ser, simplemente, un problema de resolución. O puede que las megaestructuras nunca se construyan, que nada llegue a la etapa donde se vuelven posibles, que el filtro se lleve todo antes de que se pueda llegar tan lejos. Volvamos a la mesa del almuerzo de Fermi. ¿Dónde está todo el mundo? La respuesta honesta, hoy, es que no lo sabemos. No los hemos encontrado. Llevamos décadas escuchando y el cielo sigue en silencio. Hemos enviado sondas al espacio interestelar y no hemos encontrado señales de tráfico. Hemos escaneado miles de millones de estrellas en busca de anomalías y encontramos una que, probablemente, es natural. El silencio es compatible con dos escenarios. Somos los únicos, porque algo en el pasado fue casi imposible y logramos sobrevivirlo. O no somos los únicos, pero todo lo que está por delante de nosotros ha sido detenido por algo que todavía no hemos identificado. No hay una tercera opción que encaje con las matemáticas. Lo que sí sabemos es esto. El universo es lo bastante viejo como para que una civilización que hubiera surgido 1.000 millones de años antes que nosotros, con una expansión incluso modesta, ya hubiera podido alcanzar cada rincón de la galaxia. No viajando más rápido que la luz, simplemente expandiéndose, despacio, generación tras generación, de la misma forma en que la vida se expande en la Tierra. 1.000 millones de años son tiempo de sobra para eso, incluso a una fracción de la velocidad de la luz. La galaxia debería estar llena, al parecer no lo está. O somos extraordinariamente excepcionales, o les ocurren cosas extraordinarias a las civilizaciones que las mantienen sin poder llenar la galaxia. Ambas posibilidades, seguidas hasta su conclusión con cuidado, apuntan hacia nosotros, hacia lo que somos, hacia dónde estamos en la secuencia, hacia lo que podría estar esperando más adelante en el camino que estamos recorriendo ahora mismo. La paradoja de Fermi no es una curiosidad, es una medición. Y esa medición, leída correctamente, es una advertencia, una pregunta. Si mañana detectáramos una señal inequívoca de otra civilización, confirmada, innegable, claramente artificial, ¿serían buenas o malas noticias? Piénsalo antes de responder. Porque las matemáticas del gran filtro dan una respuesta muy concreta, y el instinto de la mayoría de la gente se equivoca. Deja tu respuesta en los comentarios. En el próximo video, la fuerza que está separando el universo más rápido que la luz y cómo se ve el punto final de ese proceso para todo lo que existe actualmente. Nos vemos ahí.